bueno, es este, sí, Newton's First Law. Al final voy a aclarar unas cositas, pero de paso ya aprovecho a aclarar que con los trabajos prácticos que vamos a hacer ahora vamos a trabajar de la misma manera, ¿sí? O sea, cuando llegue el momento del segundo parcial, los entregamos, ¿sí? Vamos así con la misma metodología. Entonces, bueno, este es un texto que habla un poquito de la primera ley de Newton, qué consiste, cómo se desarrolló y demás. Las consignas van a estar en otro documento aparte que ahora se los voy a mostrar, pero en primer lugar vayamos con los conectores, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es voy a ir marcando conectores en el texto y les voy a pedir que me digan ¿sí? De qué tipo, a qué tipo pertenecen, ¿sí? Si quieren pueden tener a mano las listas o el PowerPoint, la tablita que vimos recién, por si quieren ayudarse con eso. Entonces, vamos a ir por párrafos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este acá. Por aquí. Bueno, no hay mucho más en este. Pero ¿alguien se acuerda los if que introducían? ¿De qué ¿Cómo? tipo eran? Estos if, sí. Dice, si los objetos no están en presencia, si cada objeto tiene masa. Em, de condición, o sea, Bien, si uno hace algo es esto, o si pasa exactamente. esto otro. Exactamente, bien. Son condicionales, ¿sí? Conectores que me introducen una condición, ¿sí? Acá, por ejemplo, diríamos, si los objetos no están en presencia de una fuerza externa, continúan moviéndose en un estado de velocidad constante. Pero para que se puedan continuar moviendo así, necesitan lo anterior, ¿no? Esa es la condición. Si cada objeto tiene masa, tiene una inercia innata, ¿sí? Lo mismo. Bien. A ver, veamos en el segundo párrafo, por ejemplo, acá, aquí, acá, eh, acá. Bueno, ahí tenemos otro. Por ejemplo, los dos AND, ¿de qué tipo eran? ¿Cómo Em, llamamos a esa clase? de adición. Bien, de adición sí, justamente aditivos. Suman ideas similares, ¿sí? Equilibrio estático y equilibrio dinámico, ¿sí? Weighting scale son balanzas de peso, ¿sí? De pesado. Spring balances son balanzas de, como de resorte serían. Bien. Bueno, y el BAT, Em, no sé si Laura quiere decir alguno. no sé Lo si, digo yo. no sé si nos escucha, Laura, ¿nos escuchás bien? Sí, profe, espere que estoy. Sí, Ajá, sí. sí, sí. Estoy tratando de abrir el PowerPoint de la clase. Ah, está bien, no pasa nada.
Ah, se salió la U. Bueno. Ok. Bueno, ¿querés decirme, Marcelo? ¿Cuál estábamos en BAT? En el but, yes. Hace un contraste entre ideas. Exactamente, es un contraste, porque si, fíjense que dice, son dos fuerzas iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Entonces son dos ideas opuestas justamente. Y, por ejemplo, for example and such as, estos dos, ¿de qué tipo eran? For example. em, ¿De adición o de Fíjate, consecuencia? No sé for por qué. example, te lo está diciendo el mismo nombre. Ah, ¿hay de ejemplo? Claro, de ejemplificación, ¿sí? Introducen ejemplos. Por ejemplo, y Ah, es such as verdad, sí, sí. también, ¿sí? Acá está. Tales como balanzas de pesado o balanzas de resortes. Bien, veamos en el tercer párrafo. Ajá, ahí, acá tendríamos, acá por ejemplo, while. Bien. Ujú. Bueno, es el único que tenemos, creo yo. Ese while Sí, sí. dice mientras. Una fuerza se aplica en la dirección del movimiento mientras la fuerza de fricción cinética se opone a la fuerza aplicada. Pero es algo que pasa mientras pasa lo otro, pero Podría ser, pero más que de tiempo, es de contraste. Fíjense que ahí en la tablita estaba while de contraste, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, no sé, decimos, ellos hacen tal cosa mientras que estos otros hacen otra cosa. Entonces son también dos ideas opuestas. Justamente, la fuerza se aplica en dirección del movimiento, mientras que la fuerza de fricción cinética se opone. Son dos ideas opuestas, dos acciones opuestas a la fuerza aplicada. ¿Sí? Este sería de contraste. Bien. A ver. Newton's first law directly connects inertia with the concept specifically. Bueno, tenemos un if. It will be impossible to motion. Bueno, otro and. For example, if. ¿sí? If de vuelta. And. As, por ejemplo. He wouldn't have to worry about applying a force. Ok, bueno, la mayoría ya los estuvimos diciendo. Los if dijimos que eran, ¿de qué tipo? de condición. Exactamente, bien. Condicionales, for example, lo dice el mismo nombre. Ejemplo. Exactamente. Y and, bueno, aditivos, ¿no? Ese as, que lo vamos a traducir como mientras que, ¿sí? Dice, si una persona lanzara una pelota, digamos, en el aire y la atrapara a medida que o mientras que cae, ¿sí? Ese sí, más que de contraste, ¿de qué sería? No, esto no Temporal. es de... Ah, está, de temporada, ¿sí? Mientras ocurre esto, ¿sí? Ocurren al mismo tiempo, digamos, ¿sí? O a medida que, podríamos también decirlo. Bien. Acá en el cuarto párrafo, cuarto, ¿no? No, quinto ya. Tenemos what's more, bueno, and it is the observer as moving with a constant speed in the opposite direction. If de vuelta, whether, or, inertia, therefore, to constant velocity motion as it does to rest. The rotation inertia of planet is what physics
Bien, y otro and. Bueno, ese what's more, lo que es más, se traduciría. ¿Qué les parece? De añadir ideas. Claro, aditivo, exactamente. Lo que es más y sumamos otra idea a lo que ya venían diciendo los conectores anteriores, ¿sí? Bueno, and ya dijimos que también es aditivo, if ya hemos dicho que es condicional. El whether Se te implica una condición. también, se traduce también como si. Es un sinónimo de if. ¿Sí? Un experimento podría distinguir si un vehículo está en descanso y el or, Em, Elección. claro, de alternativa, está bien, de choice. Ujú. O si el mundo externo es lo que está en reposo, ¿sí? Ahí está, no es en descanso, es en reposo. Entonces acá tenemos dos alternativas. O el vehículo está en reposo o el mundo externo está en reposo, ¿no? Y después dice therefore, por lo tanto. Ese therefore, Una consecuencia. exactamente. La inercia, en consecuencia de la idea anterior, aplica tanto al movimiento de velocidad constante como lo hace al reposo, ¿sí? Y bueno, y tenemos otro and, ahí ya hemos dicho que es de adición. Bueno, vamos con el último párrafo. Let's take astronauts as an example. If it will remain due to occur, bueno, otro if, and the object were with no net force of gravity on the shared reference frame. Bueno, serían esos dos. If, ya hemos dicho, de condición, y el due to, debido a, Como consecuencia. más que consecuencia, al revés. ¿Qué es el propósito? No, porque yo ahí lo traduciría como para. Laura, ¿te animás? De causa. Ahí está, muy bien, de causa, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué el objeto permanecerá estático con respecto al astronauta? Por su inercia, ¿sí? Debido a la inercia. Esa sería la causa, ¿sí? De lo que se menciona anteriormente. Bueno, bien. Entonces, les voy a mostrar, hasta acá es el texto, no es un texto muy largo, tampoco es muy complejo. Lo que les quiero mostrar es las consignas, así ya las dejamos, las aclaramos. Tampoco es algo muy complicado. Bueno, el primer punto, lo vamos a saltear, ¿sí? Porque tiene que ver con condicionales, que es un tema que todavía no vimos, lo vamos a ver dentro de un par de semanas, así que por ahora lo dejamos de lado. Vamos a hacer el punto 2, que es para responder en español. Punto 3, completar los enunciados. Y referentes no marcamos. Ah, sí, referentes los que están subrayados y como en cursiva, así como en inclinaditos. Bueno, ya saben cómo funciona ese punto. Así que no es un trabajo muy largo, ¿sí? Esto lo vamos a corregir el viernes que viene, porque las mesas son la otra semana. La primera semana de octubre, digamos, o sea, el 5, sí. O sea que todavía nos queda una clase más antes de las mesas. Bien. O sea que vamos a corregir el trabajo la clase que viene, ¿sí? Y de vuelta les digo, no hace falta que lo entreguen ahora, lo dejamos para entregar junto con el resto de los trabajos que hagamos hasta que cerremos, ¿sí? Que no van a ser muchos más igual, así que no se preocupen. Ya parece mentira, pero se vuelve el cuatrimestre. Sí, Ahí pedía los referentes en el último. sí. ¿Están marcados los que tienen que ser referentes? Sí, están como Ah, subrayados y como en cursiva, como dale. torciditos. ¿Viste cuando uno pone como en cursiva en Word? Sí, están, así aparecen en el. Yo pensé que no, pero sí están así. Bien. Bueno, como último punto quería recorrer un poquito el parcial
para comentarles, más que nada ver por ahí los errores o cuáles eran las respuestas correctas, analizarlo un poquito, ¿sí? De todas maneras a usted no les fue mal, le fue muy bien, así que, bueno, nada, es solamente para que se queden con el porqué, ¿sí? Bueno, este era el texto que ustedes ya lo leyeron, habla un poquito del modelo del átomo de Rutherford. Bueno, con el tema de la idea principal del texto me pasó lo siguiente. Yo originalmente había marcado como correcta la tercera, ¿sí? Cómo desarrolló Rutherford su modelo del átomo. Pero en realidad, después leyéndolo un poco mejor, me pareció que la segunda también podría haber sido, porque en realidad, ¿cómo desarrolló? Bueno, a través de experimentos, ¿no? Es como básicamente lo mismo. Así que bueno, al final puse las dos correctas, cualquiera de las dos que hayan elegido, salvo la primera, esta sí no, porque no descubrió el átomo, ¿sí? Desarrolló otro modelo, pero no lo descubrió, iban a estar correctas, ¿sí? En el punto que seguía teníamos que identificar fragmentos que tengan verbos en past simple en voz activa. No sé si recuerdan cuáles pusieron, cuáles parece que podrían ser. Eh, los dos primeros eran, en teoría. Yo marqué los tres, pero porque tomé la idea, viste que al final está entre puntos suspensivos. Sí, claro, Tomé la idea que venía... retomaba así, entonces ahí sí creo que contaba como voz pasiva si seguías la idea anterior, pero Claro, ahí en no. realidad pasa lo siguiente. Sí, el primero tiene discovered, ¿sí? Lo que descubrió es que las partículas alfa pasaban, ¿sí? Se traduce no así en past simple voz activa. Acá también Rutherford sabía, este es irregular, pero este no lo vamos a traducir como un verbo, sino como un adoído, ¿sí? Positivamente cargado, negativamente cargado, si no es que cargó o cargaba, ¿sí? Acá lo mismo, no es que rodeaba o rodeó, sino que estaba rodeado, ¿sí? Entonces no serían past simple voz activa, ¿sí? Por eso este no iba. Y en el caso de la voz pasiva, El, yo los que puse fueron ujú, el segundo y el tercero. bien, está bien, esos eran los dos, porque acá tenemos was not, pero recuerden que para que sea voz pasiva había que tener un verbo en ed o en tercera columna, y acá no hay, ¿sí? Es el verbo to be en voz activa, ¿sí? En pasado simple. Acá sí tenemos was directed, was seen, ¿sí? Estos dos están. Bien. Ok, luego teníamos past continuous, voz activa. El primero. Ujú, bien, sí. We're landing, ¿sí? Era was aware y verbo con ing. Acá, por ejemplo, tenemos thinking, pero no tengo was aware delante, ¿sí? Lo mismo acá, tengo being, pero no tengo was aware delante, ¿sí? Bien. En este teníamos que identificar presente perfecto en voz activa. Em, la segunda. Bien, sí, bien. Has led, ¿sí? Ha llevado a, era have o has y verbo en pasado participio, ¿sí? Led sería en este caso. Por ejemplo, acá tenemos un has, pero no tenemos verbo en pasado participio después, ¿sí? Entonces es tienen, ¿sí? Es el verbo tener, no es el verbo haber, que es como lo vamos a traducir acá, ha llevado a, ¿sí? Bueno, ninguna de las anteriores no era correcta. Bien, pasamos a este que era past perfect, voz activa.
El último. El último, bien. Veamos. Teníamos, had come. ¿Sí? Este era had más un verbo en tercera columna, en este caso, o ed. En este caso tengo, pero fíjense, tengo un been al medio. Y acá, bueno, tengo has led. Has era presente perfecto, no pasado. Acá es had. Bien. Y bueno, entonces en este sería El primero. el Had primero. been repelled. Ese, bien, el que nos quedó de arriba, ¿no? Had been repelled. Bien. Bien, luego teníamos el de referentes, este there, ¿sí? Su camino. ¿A quién se refería? Em, a las partículas alfa cargadas positivamente. O Exactamente. positivamente cargadas. Bien. Ujú, sí. Razonó que los protones positivamente cargados serían los que repelerían, digamos, las partículas alfa cargadas positivamente y alterarían su camino, o sea, el camino de las partículas. Bien. Luego tenemos este he. ¿De quién estamos hablando acá? De Rutherford. De Rutherford, exactamente. Sí, siempre va a ser un ser humano. No puede ser foil, que es como aluminio, papel aluminio, ni, bueno, partículas alfa menos todavía por encima está en plural, ¿sí? Así que siempre he es singular. Bien. They, ¿sí? En la dirección desde la que ellas o ellos ¿sí? habían venido. Algunas partículas. Bien, bien. Algunas partículas. De vuelta. Ni direction ni Rutherford podría ser porque they es para plural, ¿sí? El único plural acá es particles también. Bien. Luego his, su. O sea, el modelo de quién? Rutherford. De Rutherford, bien. ¿Sí? Su nuevo modelo, o sea, el modelo de Rutherford. Bien. Luego teníamos un verdadero o falso. El primero decía, Rutherford armó su experimento para que un haz de partículas alfa se dirija a láminas de oro. Delante de estas láminas había una pantalla de sulfuro de zinc. Este no sé si recuerdan. Falso. Falso, bien. Estaba atrás la pantalla de 5. Ah, bien, claro, delante no, detrás, perfecto, bien. Luego dice, Rutherford ya sabía que la masa de un electrón es mucho más pequeña que la de un protón. Eso es verdadero. Sí, bien, eso estaba por acá arriba, donde dice Rutherford knew, acá, Rutherford knew that the electron in the gold atoms, sí, because the electron has a much smaller mass than a proton. ¿Sí? El electrón tiene mucha menos masa o una masa mucho más pequeña que el protón. Bien. Luego dice, razonó Rutherford, ¿no? Que los protones con carga positiva serían los que repelerían las partículas alfa con carga positiva y alterarían su curso. Verdadero. Sí, es el que vimos, ¿no? Recién en el de referentes. Y este decía, según el modelo del budín de pasas, la carga positiva se concentra en el núcleo del átomo. Falso. Ujú. Bien, sí. No me acuerdo muy bien qué decía el modelo del budín, pero es este, ajá. Claro, de acuerdo a este modelo, al de plum pudding, claro, la carga positiva estaba distribuida a lo largo del átomo, no concentrada en el núcleo, como dice acá. ¿Sí? Bien. Bueno, y luego teníamos estos dos para elegir la traducción que mejor se adaptara. No sé si recuerdan cuál eligieron para la primera. La segunda en la primera. Bien, bien. Sí, porque acá decimos denso y con carga positiva, pero dice que llamaba al núcleo y no, era que se llamaba o llamado núcleo, ¿sí? Y no es que rodeaba, sino que estaba rodeado por electrones más livianos y con carga negativa. Este es el correcto y el otro dice describió, pero en realidad no es que alguien describió, sino que el modelo describió. No es Claro. que describió su nuevo modelo, sino que el nuevo modelo describió. Como un átomo, no, al átomo, ¿sí? Con un centro pequeño, denso, y que carga positivamente al núcleo. No, al revés. Todo al revés. Rodeado por electrones más luminosos, cuidado, porque lighter se puede interpretar como light de luz, pero acá hablamos de peso y cargados negativamente. Bien. Y en la última,
El primero. Bien, a ver. Ajá. El hecho de que la mayoría de las partículas pasaban directamente sugirió que la carga positiva estaba concentrada en una parte del átomo solamente. Bien. Acá el hecho es que, the fact is, tendría que haber dicho. La mayoría de las partículas pasaron directamente, no. Que la mayoría de las partículas pasaban directamente. Sugiriendo de vuelta, suggesting tendría que decir, que la carga positiva está concentrada en una parte del átomo. Bien. Y acá dice, el hecho de que no es más partículas, most particles, sino que la mayoría de las partículas, ¿no? Y ahí Pasaran, tiene otra vez lo del verbo. ujú, Dice pasaran en vez de pasar. sí, pasaran derecho, a través sugirió que la carga positiva, claro, pasaran, ujú, se concentraría, ¿sí? Faltaría el would, en una parte de solo el átomo. También, no es en una parte del átomo solamente, no del solo el átomo, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, no sé si les quedó alguna otra pregunta o consulta de los trabajos del parcial. No, no. ¿Estamos bien? Bueno, Está bien. ok, estamos entonces. Bueno, entonces la clase